¿cuál es el rubro principal de ingresos de un banco o una financiera? El banco viene y presta el dinero y cobra un interés. Entonces, si un banco presta 100 quetzales, ¿verdad? Y esa persona que prestó le paga 10 de intereses, esos 10 son los ingresos. Pero si, por ejemplo, es un proyecto de FHA y una propiedad vale $100,000, esos $5,000 de enganche los va a recibir durante los 4 años y hasta el final va a recibir el otro 95%. Eso quiere decir que el desarrollador, el 80, 90, 95% lo recibe al final del proyecto. Si vemos el pasivo y el patrimonio, tenemos en el pasivo que son 90 millones, de los cuales vienen 85 de deuda financiera y de ahí 5 millones de otros pasivos. O sea, son 90 millones y el patrimonio fueron esos 30 millones que aportaron los accionistas. Esto asumiendo que es un negocio nuevo. Bienvenidos a Money Coach, un podcast para descubrir la libertad financiera. Aprenderás a hacer dinero y tener el mindset del 1%. Llegó el momento de ejercitar tu mente y crear buenos hábitos financieros. Y así como en los deportes, los negocios y finanzas personales también necesitan de un coach. Conversaré con mentores, money coaches, y juntos lograremos vivir en abundancia y crear riqueza. ¿Aceptas el reto? Yo soy Adrián Lemke y esto es Money Coach. Amigos, bienvenidos a otra Masterclass financiera de Money Coach. Esta es la segunda Masterclass financiera que tenemos y ya son clases un poquito más técnicas. Tal vez no es para toda la audiencia, pero acuérdense que son bien importantes y lo que trato es, como decía aquel profesor de la maestría, que no se me olvida que me dijo, Adrián, explícalo como para que lo entienda la abuelita. Entonces es explicar las finanzas de forma simple, pero siempre es importante conocerlas. Entonces hoy vamos a hablar de estados financieros, que incluye estado de resultados y balance general. Vamos a hablar un poquito de flujo efectivo, pero no los quiero confundir mucho con esto, solo para que tengan una idea de 4 industrias principales en Guatemala, para que ustedes tengan una idea de cómo funcionan las finanzas en estas industrias. Entonces aquí en pantalla van a estar apareciendo los números, las descripciones y todo, para hacerlo un poquito más claro y que puedas entender cómo funciona cada una. Entonces más o menos le vamos a dedicar unos 12 minutos a cada una de ellas para que, por ejemplo, no sé si a ti te hablan los números, pero a mí sí. Yo cuando veo esto es cuando yo entiendo cómo funciona un negocio o una industria. O sea, los números me hablan. Entonces vamos a empezar por la primera industria, que es el sector financiero. En el sector financiero estamos hablando de lo que son bancos, financieras, todo lo que es donde la gente, vamos a ponerlo simple, donde la gente pone sus depósitos de ahorro y los bancos lo prestan. Así funciona una financiera. Una financiera tiene un capital propio pequeño, luego el resto es a través de depósitos de la gente y ese dinero más su capital propio se lo presta a los clientes, a la gente, que eso es lo que genera una cartera de préstamos. Entonces eso lo vamos a ver aquí un poquito en los estados financieros. Entonces vamos a comenzar. Entonces ustedes pueden ver aquí en las imágenes de que estamos haciendo un ejemplo numérico, pero también estamos poniendo los porcentajes para que ustedes tengan una idea. Acá en las 4 industrias que vamos a ver, los ingresos es el 100% y los demás porcentajes que ustedes están viendo es lo que representa ese monto en quetzales sobre los ingresos, ¿verdad? Entonces, si los ingresos son 100 y hay un gasto X que son 30, eso quiere decir les va a aparecer 30%. Y cuando aparece negativo es que es porque es salida. Y cuando les aparece positivo es que es entrada. Entonces eso va a ser para facilitar un poquito lo que ustedes están viendo aquí en pantalla. Entonces vamos a ir al estado de resultados. Estado de resultados ya lo hemos hablado, son ingresos menos gastos, nos da una utilidad, ¿verdad?
Entonces, ¿cuál es el rubro principal de ingresos de un banco o una financiera? El banco viene y presta el dinero y cobra un interés. Entonces, si un banco presta 100 quetzales, ¿verdad? Y esa persona que prestó le paga 10 de intereses, esos 10 son los ingresos. Esos son los meros ingresos. Hay varias formas que tiene también el banco otros ingresos, pero los intereses es el rubro principal de ingresos de una financiera. Entonces aquí vemos en el ejemplo, dice, por ejemplo, ingresos por intereses 20 millones de quetzales. Esto pueden ser quetzales, dólares, no importa, pero ahorita lo vamos a ver en quetzales. 20 millones de quetzales. Y eso representa el 100%, ¿va? Estamos en el estado de resultados. Luego, viene el costo de fondeo. Acá en el ejemplo tenemos 6 millones de quetzales o que representa el 30% de los ingresos. Entonces, ¿cuál es el costo de fondeo? Como les dije, en los bancos se fondean de los depósitos, vienen y les ofrecen al depositante por su plazo fijo, vamos a poner un ejemplo del 5%. Entonces viene alguien, deposita 100 quetzales y al año va a recibir ese capital más los 5 quetzales, pero el banco agarra esos 100 quetzales y los presta, por ejemplo, al 10%. Entonces, de esos 100, él está recibiendo un ingreso de 10 y tiene un costo de fondeo de 5, lo cual ya le va a dar su margen financiero bruto. Entonces, acá estamos viendo el ejemplo de 20 millones en intereses, costo de ese fondeo son 6 millones, lo cual da un margen financiero bruto de 14 millones equivalente al 70%. El margen bruto lo vamos a oír constantemente y es clave que te acuerdes de él. Incluso nosotros en Shark Tank es lo que primero que preguntamos y les voy a decir por qué. Porque el margen bruto, así como aquí es en financiera, que después lo vamos a ver en retail, que es otra industria, la verdad es que van a ver cómo funcionan las diferencias, pero si ese margen bruto es el que uno puede ver como inversionista o como empresa que uno puede exponenciar. Porque si tú tienes 100 menos 30, te da 70. Y ese 70, tú lo puedes vender a 1 millón de personas, son 70 millones. Entonces es lo que se puede exponencializar y esos 70 millones después te van a cubrir tus gastos fijos, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos el margen financiero bruto, que entonces para resumir en las financieras es intereses menos costo de fondeo nos da el margen bruto. Luego del margen bruto vamos a ver un rubro aquí que se llama provisiones por mora. Provisiones no es efectivo, sino es provisionar, es como prever que no se va a pagar algo. Entonces les voy a poner un ejemplo de esas provisiones. Una provisión es de que cierto dinero que ya registraste en los intereses, en los ingresos por intereses, pero que no te han pagado porque todavía están por cobrar, se van a provisionar que no se van a pagar, ¿verdad? Entonces, eso puede ser provisiones por de los intereses o puede ser provisiones también del capital. A veces se llama reservas. No nos va a aparecer aquí, pero es reservar dinero de capital. Por ejemplo, si alguien prestó 100 quetzales y esos 100 quetzales ya no se van a pagar, tienen que pasar como resultados como una reserva, porque al final es una pérdida del capital que ya no se va a recuperar. Recordemos que en estado de resultados es solo lo que se gana y lo que se pierde, ¿verdad? El capital y eso no pasa por resultados, sino solo lo que está ganando o perdiendo valor. Luego de las provisiones que no son de efectivo, porque no es un efectivo, es dinero que ya se dio anteriormente, pudo haber sido hace un año, hace 2 años, hace un mes, que se está registrando acá, está en los gastos de personal. ¿Qué? Simple, sueldos. Y aquí, por ejemplo, podemos ver en este ejemplo que el gasto de personal representa un 20%. Acá recuerden que estos son números aproximados, no son exactos, varían, pero sí están muy adaptados más o menos a cada industria. Aquí estamos hablando de 4 industrias, esta es la primera que es la financiera, vamos a hablar también de retail, vamos a hablar de desarrollo inmobiliario y vamos a hablar de la agroindustria, porque son 4 industrias claves en Guatemala donde yo creo que es importante que tengas un poco de este conocimiento técnico.
Luego tenemos gastos administrativos y de tecnología, que aquí aparecen como 3 millones, que representan ese 15% de los ingresos. Luego tenemos la utilidad antes de impuestos, que son 4 millones y representa un margen del 20%, o sea, la utilidad antes de impuestos es 20% de los ingresos. Esos márgenes siempre son importantes recordarlos. Luego viene el tema de los impuestos, que representa un 6% de los ingresos, equivalente a 1.200.000, y ya nos da esa utilidad neta de 2.800.000 quetzales, que nos representa ese margen neto del 14%. Recordemos que cuando estamos hablando de margen es en porcentaje y cuando estamos hablando de la utilidad es en moneda, ¿verdad? Bueno, entonces aquí ya tenemos más o menos, si uno ve los márgenes de esta industria, quiere decir que aproximadamente el 14% de utilidad neta sobre los ingresos. Y ya descontamos cuáles gastos, para recapitular aquí, son diferentes a otras industrias. Costo de fondeo, eso básicamente solo es en las financieras. Provisiones por mora, también es solo sobre dinero prestado, no se ve en otras industrias. Gasto de personal, eso es típico en todas las industrias. Todas las empresas tienen colaboradores y empleados, entonces tienen gasto de personal. En este caso representa un 20%, algunas industrias puede representar un 60-80%, un 60% tal vez de los ingresos. Gastos administrativos, la utilidad de impuestos y la utilidad neta. En impuestos ya sabemos que aquí hay dos regímenes en Guatemala. Sobre ingresos es del 7%, sobre utilidades es del 25%. Los bancos acá en Guatemala no facturan, no generan ese tema de IA, están expuestos a eso. Ellos no tienen que pagar ni facturar. Entonces esos intereses no están pagando ese impuesto. Aquí el impuesto está básicamente siendo, si no estoy mal, 1.2 es el 6%. 6% está representando de los ingresos. Entonces eso ya nos da una idea que alguien que está facturando en el régimen normal del 7%, que es el simplificado, paga el 7%. Aquí esto es más o menos un ejemplo donde están pagando el 6% sobre los ingresos. Bueno, ahora vamos a ver un poco el balance general. El balance general, yo lo pongo así de simple, en cualquier industria es como tener ese bolsón donde entra todo. Entonces vamos a ver el ejemplo de este banco. Entonces este banco viene y asumamos ahorita está empezando. Y vamos a poner un ejemplo que va a empezar con un patrimonio. Alguien viene entre socios y aportan 30 millones de quetzales. Es un montón de plata, pero son bancos. De esos 30 millones de quetzales, el resto lo va a fondear a través de varios rubros, ¿verdad? Entonces va a ser depósitos o pueden ser préstamos de bancos internacionales, pero la mayoría viene de depósitos de la gente, ¿verdad? Depósitos, cuentas de ahorro, plazo fijo, y de ahí ya vienen los bancos del exterior que también le prestan a los bancos. Y lo que quiero darles aquí, ven el ejemplo, aquí estamos viendo el balance general por rubros. Vamos a ver el primero, es la cartera de créditos. Aquí aparece por 100 millones. Entonces, ¿qué quiere decir? Si vemos el pasivo y el patrimonio, tenemos en el pasivo que son 90 millones, de los cuales vienen 85 de deuda financiera y de ahí 5 millones de otros pasivos. O sea, son 90 millones y el patrimonio fueron esos 30 millones que aportaron los accionistas. Esto asumiendo que es un negocio nuevo, porque aquí puede ser también mucho de esos 30 millones pueden ser utilidades retenidas que vienen durante muchos años, más lo que aportaron los accionistas en su momento. Y ustedes ven aquí la relación y pueden ver total pasivo 75%, patrimonio 25%. Acá en Guatemala los bancos en esa relación están casi 90-10, 90% son pasivos y 10% es patrimonio. ¿Eso es bueno o malo? Pues depende, dijo Pepito. Sí se ve más arriesgado porque dice uno, ese banco está muy apalancado, pero es una industria que se maneja de esa forma. ¿Por qué?
porque es una industria muy líquida, tiene mucho movimiento de cash, tiene mucha diversificación de clientes, tiene facilidad para captar fondos, tiene ingresos muy estables y gastos muy estables. Entonces, eso es lo que permite que se apalanque más. Y yo les diría que es la industria más apalancada que hay por esas razones de liquidez y de diversificación que existen. Entonces aquí aparece como 75-25, pero la realidad es que está como en 90-10. Entonces la cartera de créditos es el rubro principal de un banco, ¿verdad? Aquí en Guatemala no estoy 100% ahorita actualizado con los porcentajes, pero los bancos, su mayor fuente de inversión son cartera de créditos o inversiones en bonos del Tesoro de Guatemala. Yo les diría que la mayoría es en créditos, pero sí invierten una gran proporción en el gobierno, que es comprando esa deuda soberana. ¿Por qué? Porque pagan un rendimiento alto, que puede estar entre un 8, puede ser desde que depende de los plazos, pero puede llegar incluso hasta 9%, que es un buen rendimiento con un riesgo casi nulo. Recordémonos que el gobierno es el riesgo más bajo que hay, porque si un gobierno entra en default, quiere decir que toda la economía va a entrar en default. Y eso es lo que hace que los bancos tengan esa confianza de invertir fuertemente también en esa parte para tener un buen rendimiento, y hace sentido. Imagínense que el gobierno les está pagando por todos esos millones que compraron en bonos 9% y el costo del fondeo del banco es un 3-4%. Imagínense, todavía tiene un margen ahí bien interesante de como 5 o 6 puntos porcentuales, donde está ganando sobre una inversión bastante segura. Los créditos son más riesgosos porque es más riesgoso prestarle a un individuo, aunque esté diversificado entre varios individuos, que al gobierno que no ha entrado en default nunca. Entonces depende de qué país, pero aquí pues es bastante seguro. El endeudamiento del gobierno estaba abajo del 30% sobre el PIB, entonces eso es lo que hace que esto haga sentido. Entonces aquí estamos, si ustedes ven, esos 100 millones de cartera de crédito, que se puede ver que son préstamos por cobrar, representa el 83% de los activos. Aquí vemos el total de activos. El total de activos es ese 100%, es a lo que estamos midiendo todos esos porcentajes, es versus el total de activos. Entonces 83% viene de la cartera de créditos, 8% viene de caja y bancos, que es básicamente la liquidez de los bancos que tienen ahí en cuentas monetarias al día, ¿verdad? Y la otra es 9%, que son otros activos. Eso puede ser infraestructura, sistemas, mobiliario y equipo, pero es 9%. Si usted sumas entre caja y bancos y cartera y créditos, 91% del total de activos está en cash, o sea, en cash y en préstamos por cobrar. En esos dos rubros ya representan 91% para que entiendas cómo funcionan los bancos. Tienen esos 100 millones que aquí aparecen colocados, pero al final les están generando estos 20 millones de ingresos por intereses, ¿verdad? O sea, básicamente los 20 millones que están recibiendo de ingresos es por esos 100 millones que tienen prestados, que le prestaron a la gente, a empresas, entre otros, ¿verdad? Ahí van empresas grandes, van pymes, van personas individuales, van tarjetas de crédito a personas individuales, préstamos para desarrollo inmobiliario que sean empresas, para ¿cómo es que se llama? Para financiar la compra de tu casa. Todo eso está dentro de la cartera de créditos, y cada uno de los bancos aquí en Guatemala tiene enfoques diferentes. Entonces, por ejemplo, están los bancos grandes, por ejemplo, está a los bancos que van más al área rural, que realmente eso se enfocan más en la persona individual, y están los otros bancos grandes que van más a corporativo, a decir, le presto a los más grandes, pero montos más grandes y lógicamente un costo financiero más bajo, ¿verdad? Entonces aquí ya podemos entender en este balance general cómo se ve un balance de un banco. Entonces, aquí no voy a entrar a esa parte, pero les voy a vender lo que uno ve como es el return on equity. El retorno sobre capital es, básicamente ustedes ven esa utilidad neta que está teniendo el banco de 2.800.000, pero eso es lo que está recibiendo versus los 30 millones que tienen de patrimonio, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que esos 2.8 millones es casi un, 10% de retorno sobre capital.
Si haces la división, 2.8 millones dividido esos 30 millones. Casi un 10% de retorno sobre capital. Bueno, aquí ya vimos ahorita lo que es estado de resultados y balance general de lo que es una financiera. De la forma más simple, tú dirías, es que hay muchos rubros y todo. Con esto que te acabo de explicar ya estás entendiendo el 90% de una financiera. El otro es la regla 80-20. El otro 10% puede haber muchos detalles, pero es enfocarnos en lo que hace principal el banco. Es cómo se fondea, cómo recibe ese dinero, cómo lo presta, cuánto le cuesta a la persona que le presta ese dinero y cuánto le cuesta al banco pagarle al que le está prestando ese dinero, que son los depositantes, ¿verdad? Y cómo su capital es bajo para maximizar ese retorno sobre capital, que es ese 10% en este ejemplo. En bancos es normalmente más alto, puede estar en un 14 a 16% de retorno sobre capital, ¿verdad? Aquí ahorita por último, más simple, es el flujo de efectivo de los bancos. Aquí no vamos a entrar mucho a detalle porque es un poco más complicado. Pero para que ustedes lo vean, hay dos métodos de flujo efectivo. Está el indirecto y el directo. El directo es cómo se va moviendo el cash año con año exactamente. El indirecto es hacerlo desde las utilidades netas, donde uno le suma depreciaciones, provisiones, todo lo que no tuvo que ver cash. Y eso es lo que vamos a ver aquí, los movimientos en el activo corriente, en el pasivo corriente. Entonces aquí vemos en el flujo efectivo, como pueden ver, la utilidad neta que podemos recordar en 2.800.000 de este ejemplo. Se le suman las provisiones porque no es caja. Eso es algo que se está provisionando pero no fue efectivo, por eso es que se le vuelve a sumar. Crecimiento de cartera, eso quiere decir que aquí aparece crecimiento de cartera menos 6 millones porque la cartera subió. Eso quiere decir que ese cash salió de la empresa, por eso es que aparece negativo. Es un activo que está creciendo nuestros préstamos o cuentas por cobrar, pero lógicamente es cash que no salió y entonces por eso se llama el método indirecto, porque estamos neteando el crecimiento y decrecimiento de activos y pasivos. Luego tenemos la variación de capital de trabajo, ¿verdad? Y ya tenemos aquí un flujo operativo que nos da 1.400.000. Entonces, el flujo operativo, para que ustedes sepan, tal vez en banco es un poquito más complicado, pero ese es el flujo más importante de cualquier empresa. El flujo operativo es la generación y el cash power de las empresas para generar cash. Entonces, a veces vamos a ver el término EBITDA, que ese es muy relacionado al flujo operativo, también depende mucho la industria, pero va bastante relacionado. Pero el flujo de operativo es la forma más exacta de saber cuánto está generando en la operación una empresa. Entonces aquí ya podemos ver, por ejemplo, necesidades financieras, el caso de Enron, que al final estaban inflando el precio de la acción y realmente era porque estaban trayendo ganancias futuras a valor presente y eso inflaba el precio de la acción, pero no hacía sentido que los resultados, la utilidad eran millonadas. ¿Por qué? Porque estaban registrando esos ingresos de ganancias futuras, pero el cash era negativo, no hacía sentido. ¿Por qué? Porque ese cash no lo estaban recibiendo actualmente, sino que estaban inflando otro. Entonces el flujo operativo no es manipulable, o sea, bien auditado es real, no que el estado de resultados lo puede manipular un poco más una empresa si no se tiene cierta certeza, ¿verdad? Entonces por eso es la diferencia en tener control con el flujo operativo. Bueno, de ahí está el flujo de inversión. En el flujo de inversión general son las inversiones, pero ahorita estamos en la industria de bancos. Entonces, aquí en inversión, por ejemplo, inversión en sistemas, dice menos 600.000. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, los bancos invierten mucho en ciberseguridad, en sistemas. Claro, necesitan tener control de todo eso que se está moviendo, registros, CRMs, estados financieros, data, etcétera. Entonces tienen una inversión muy fuerte en esos sistemas y esos sistemas al final se vuelve, aquí no está detallado en el balance, pero se vuelve un activo intangible que se va amortizando con el tiempo, ¿verdad?
Así como los activos tangibles, que son edificios, se deprecian con el tiempo, los intangibles, que son, por ejemplo, los sistemas de computadoras y todas esas inversiones, se amortizan. Bueno, entonces aquí ya vemos que el flujo de inversión son 600,000 negativos. ¿Por qué? Salieron. Si ven, es negativo porque el dinero está saliendo. Entonces, positivo entra, negativo sale. Nuevos fondeos, 4 millones. Aquí ya estamos en el flujo de financiamiento. En el flujo de financiamiento entra mucho todo lo que son préstamos nuevos. Por ejemplo, vino un banco de Estados Unidos y le prestó a este banco 4 millones. Entonces, si ven, aquí aparece positivo. Y entra al banco, entonces por eso aparece positivo. Aquí aparece pago de deuda, negativo 1,5 millones, que amortizó a capital el pago de deuda con el banco X en el extranjero, donde tenía ese pago de capital negativo porque salió ese cash. Y el flujo de financiamiento aquí, que son 2,5 millones, es neteando estos 4 millones y el 1,5 millones, ¿verdad? Variación neta de caja. ¿Qué es la variación neta de caja? Es lo que varió la caja durante el año, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí empezó el cash con un número y terminó con otro, y la variación neta fue de 500,000 quetzales. Entonces, ahí ya con eso ya terminamos el tema de flujo. Puede entrar uno más detalle. Este es el método indirecto, entonces realmente solo era una idea sin confundirlos, pero para que tuvieran idea cómo funciona el flujo efectivo. Ahora vamos a la segunda industria que les interesa. Todo esto lo saqué en base al feedback que ustedes me han dado de industrias de las que quieren saber. Entonces está el sector financiero, que es todo lo que es finanzas, cómo se mueve el dinero. Ahorita vamos a ver desarrollo inmobiliario. Luego vamos a ver retail, que son todas esas tiendas de venta en centros comerciales, entre otros. Y por último, la agroindustria. La agroindustria es en la que menos experiencia tengo, pero sí entiendo las finanzas. Entonces aquí les voy a explicar un poco más o menos cómo funciona. Bueno, desarrollo inmobiliario, acuérdense que yo soy desarrollador inmobiliario. Ya tenemos ahí con mis socios, ahorita ya vendimos todo en Dora, que está en zona 11, para que esto lo digo como feedback, con mi experiencia, es un edificio de 27 niveles, casi 200 unidades, lindo, se vendió muy bien, 30 amenidades, pero realmente eso es para feedback de que sí conozco más o menos la industria, cómo funciona y cómo se mueven los flujos y los estados de resultados. Todos los meses vemos cómo van eso. Acá les voy a anticipar algo. En la de desarrollo inmobiliario es un ejemplo, es un proyecto de 4 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que en el primer proyecto viene uno y compra la tierra. Después de comprar la tierra, tiene que uno hacer, por ejemplo, los planos, sacar licencias, licitar la construcción con las diferentes firmas de construcción, a ver quién da el mejor trato. Y luego, durante todo este proceso se va vendiendo el proyecto en planos. Se vende y en lo que cuando llega más o menos a un 60% de ventas el proyecto, se empieza la construcción, ¿verdad? Porque eso ya le da certeza al desarrollador para poder comenzar y decir si lo voy a terminar de vender. Porque acuérdense que aquí también hay mucho apalancamiento bancario. Normalmente es 20% de capital y 80% de deuda bancaria. Puede ser 30, 70 también. Incluso hay desarrolladores bien arriesgados que buscan formas de incluso usar 10% de capital común, 10% tal vez de acciones preferentes y un 80% de deuda de banco o deuda de otros. Entonces aquí el flujo efectivo, los estados de resultados se tiran básicamente cuando el proyecto terminó, porque durante esos 4 años se está vendiendo el proyecto, todos son salidas de efectivo que empieza con el capital propio, luego una vez topa el capital propio, una vez ya llegó uno a ese 20%, se aprueba la deuda bancaria con todo con planos de construcción, el constructor, arquitecto, etcétera,
y ya el banco va desembolsando según la fase de la construcción. Luego terminan los 4 años, se entrega al 100% los clientes pagan normalmente con financiamiento bancario, ¿verdad? Porque ellos también financian esa compra con el banco y se quedan con el banco. Y el proyecto recibe casi que el 100% de los ingresos al final del proyecto. Entonces, una vez se liquida, ya al final del proyecto se hacen estos estados de resultados, porque si ustedes ven al principio, solo se están tirando gastos, pero eso no está pasando por resultados. Lo que se está haciendo ahí es que se está creando un bolsón que les voy a enseñar aquí en el balance general, para la hora que cuando termina el proyecto ya eso ya se pasa a resultados como costos de ventas, como gastos, etcétera, pero está en el balance general. ¿Por qué? Porque no haría sentido tener un estado de resultados 3 años donde 100% del gasto fue pérdida porque no hay ingresos, ya que los ingresos se perciben y se reciben al final del proyecto. Lo único que sí recibe el desarrollador son esos anticipos de las ventas. Pero si por ejemplo es un proyecto de FHA, y una propiedad vale $100,000, esos $5,000 de enganche los va a recibir durante los 4 años y hasta el final va a recibir el otro 95%. Eso quiere decir que el desarrollador, el 80, 90, 95% lo recibe al final del proyecto, ¿verdad? Entonces veamos un poco, aquí empezando los estados de resultados. Me extendí un poquito con pero es una industria diferente en que quería que supieran cómo funciona estado de resultados versus flujo efectivo y el balance general, pero ahorita lo vamos a ver un poquito más específico. Ventas del proyecto, 50 millones. Así como lo habíamos mencionado, en las ventas es el 100%. Entonces aquí podemos mostrar que es el 100%. Costo de construcción, 28 millones, que representa un 56% de las ventas. Costo del terreno, 6 millones, que representa un 12% de las ventas. Como referencia, el costo del terreno sí debe estar para que sea rentable al 10% más o menos, debe ser ese porcentaje indicativo. Aquí lo estamos poniendo como un 12%. De ahí el margen bruto aparece como 32%. ¿Por qué? Acuérdense que como estamos viendo aquí nuestro costo de venta, estamos vendiendo el apartamento de ese edificio, pero eso tiene el costo de lo que costó construirlo, que eso incluye mano de obra, obra gris, acabados, pero también hay que sumarle la parte proporcional del terreno, porque el terreno se divide proporcionalmente entre los apartamentos. Por eso es de que aquí en el costo de ventas está costo de construcción, que lo que nos costó hacer toda esa obra gris, acabados, y eso incluye la mano de obra. Ideas más o menos es un 50% el costo es la obra gris, 50 acabados más o menos, y de eso también más o menos la mitad de cada uno es de mano de obra, porque también está el costo de los productos, que es los ladrillos, el cemento, el acero, etcétera, pero la mano de obra es muy representativa en este costo que estamos tirando acá. Entonces ya nos tira un margen bruto aquí en este ejemplo o de referencia del 32%. Acuérdense que esto es técnico, no es de hacer un ejemplo, esto varía mucho. Y solo son indicativos. Entonces aquí ya tenemos el margen bruto, que también lo mencionamos en los bancos. Luego, gastos administrativos y de ventas, 3 millones, negativo representa ese 6%. De ahí costos financieros, 5 millones. ¿Qué es el costo financiero? Son los intereses que estamos pagando sobre esa deuda bancaria, y lo vamos a ver más adelante en el banco. O sea, recordemos que aquí, si un proyecto, el banco nos está prestando, no sé, 30 millones de quetzales, no es los 4 años que estamos pagando esos intereses, sino que eso, acuérdense que nos empieza a desembolsar tal vez desde el año 2, un pedacito acá, otro pedacito acá. Entonces solo va pagando uno intereses sobre esa deuda. Cada vez va creciendo porque cada vez se va construyendo más y va desembolsando más el banco. Entonces, eso representa el 10% más o menos de los ingresos, el ejemplo. Luego tenemos utilidades antes de impuestos, que representa el 16%, esos 8 millones.
De ahí tenemos aquí impuestos. Aquí, según esto, pareciera que es el régimen del 25%, que son 2 millones de los 8, son 25% que está pagando, pero aquí aparece que son 4% sobre las ventas, ¿verdad? En la financiera vimos que eran 6. Y la utilidad neta de 6 millones que nos representa un 12% sobre ventas. Este porcentaje es bastante creíble. Normalmente los proyectos pueden estar para que sean atractivos, por lo menos de un 8% de margen neto, hasta algunos que pueden ser muy eficientes de un 15%. Pero ya un indicador de 12 es algo interesante y que es rentable y que es atractivo, ¿verdad? Ahora vamos ya a la parte del balance general que les hablaba un poquito del desarrollo inmobiliario. Entonces, en ese balance general tenemos aquí el rubro de inventario en desarrollo, que representa el 75%. Tenemos en el terreno 10 millones de quetzales, que representa el 17%. Este inventario en desarrollo del terreno, recordemos que es lo que pasa a resultados como costo de ventas. Aquí si sumamos casi 75 más 17, son 92% del activo está metido en el inventario, ¿verdad? Recordemos que el terreno es inventario. De ahí todos los materiales de construcción es inventario. Todo eso va metido en esta parte, y así como en los bancos vimos que el 91% estaba entre caja y préstamos préstamos por cobrar, la cartera de créditos. Aquí el 92% está en los inventarios, ¿verdad? Luego en caja tenemos 8% y ya tenemos el total de activos, que es el 100%, que aquí está representado como 60 millones. ¿Por qué es importante ver el balance? Porque ustedes ya vimos aquí dos. Vimos el de bancos o financieras y estamos viendo el del desarrollo. ¿Vieron cuál es lo importante del rubro operativo de cada uno? Acá es el inventario, que es terreno más productos y todo lo que tiene que ver con la construcción. Y aquí es la cartera de créditos, ¿verdad? Entonces ahí está casi que el 90% del negocio, es lo que ayuda a operar y es al final lo que se vuelve lo que es el capital de trabajo. Luego, aquí en el ejemplo vemos 40 millones de crédito bancario, que representa un 67% de los activos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos 67% en crédito bancario. Luego tenemos en cuentas por pagar 5 millones, que representa un 8%. Cuentas por pagar aquí básicamente son proveedores. Es, por ejemplo, si alguien me dio el inventario y todavía se lo debo a 30, 60, 90 días, aquí lo estoy registrando como una cuenta por pagar. Pero ya con esto estamos viendo que los pasivos, que son el crédito bancario y las cuentas por pagar, son el 75%, y el patrimonio del proyecto, que son los aportes de los accionistas que hablamos en un inicio, es el 25%. Yo les hablé que los proyectos en su mayoría están 80-20 o 70-30. Entonces esto es bastante real, que está entrando en un 75-25%, ¿verdad? Luego aquí ya por último, en este ya tenemos el flujo de efectivo. En el flujo de efectivo también es aquí el método indirecto, donde estamos poniendo la utilidad neta que vimos en estado de resultados. Le estamos viendo aquí las diferencias de variaciones entre activos y pasivos corrientes para ver la parte operativa. Aquí dice el aumento de inventario en obra, menos 10 millones. ¿Por qué menos? Porque aumentó el inventario. Eso quiere decir de que se supone que salió efectivo. Y si no salió en efectivo, en el pasivo corriente va a aparecer también eso como positivo. Entonces, aquí tenemos aumentó inventario, o sea, eso quiere decir que el cash salió. Es método indirecto. Gastos operativos pagados salieron 3 millones, ¿verdad? También. Y el flujo operativo aquí lo tenemos en negativo 7 millones, ¿verdad? Ok. Bueno, ahí tenemos la compra del terreno. ¿Por qué negativo? Porque nos costó 6 millones y lo tuvimos que pagar con cash. Ya se pagó el terreno, salieron 6 millones de efectivo. Y ese aparece como flujo de inversión. ¿Por qué? Porque la compra del terreno fue al final la inversión inicial que hicimos. Luego tenemos en el crédito bancario 15 millones, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto?
Aquí, ¿por qué esto no cuadra con los, por ejemplo, 40 que está viendo en el balance? Porque en este año específico solo entraron a la empresa 15 millones que nos desembolsó el banco. Eso quiere decir que los otros 25 millones ya habían entrado años anteriores. Entonces, acuérdense que el balance es acumulativo. Entonces, habían 25 y ahorita nos entraron 15 y por eso aparecen en el balance 40 millones. Pago de intereses, 2 millones y el flujo de financiamiento 13 millones. Variación neta de caja en este ejercicio 0. Como les digo, aquí el flujo efectivo lo estamos viendo un poquito más simple, no entrando tanto a detalle. Para mí es un poco cómo se llevan, cómo van los resultados y cómo funciona el balance de cada industria. Aquí con esto, en la Masterclass, ya en las dos ya se llevaron el 90% de entendimiento de cómo funcionan estas dos industrias financieramente. Para que vean que a veces pueden uno decir es que para sacar una licenciatura, sacar una maestría, hay formas de ponerlo más simple. Sí, lógicamente la práctica y hay cosas más técnicas, pero aquí les estoy mostrando la lógica de cómo, dónde está el dinero, dónde están las cosas en el balance, por qué los resultados son así y por qué los márgenes más o menos son de cierta forma. Si se dan cuenta, las dos usan apalancamiento, porque eso lo que permite es poder ser más competitivo en los precios de venta, en inmobiliario y en intereses, tener un costo financiero más bajo, porque el apalancamiento hace que el accionista pueda maximizar su retorno. Si no usa apalancamiento, créanme que todo esto sería más caro, pero es porque si el banco le está cobrando al desarrollador 7%, ellos están maximizando ese dinero para maximizar el rendimiento de las utilidades. Ahora vamos a ir a la tercera industria más solicitada por ustedes, que es comercio y retail. Aquí vamos a hablar mucho, bueno, yo para que lo pongan de ejemplo, un centro comercial de que vende en un centro comercial una tienda, pues que no tiene que estar en un centro comercial, puede tener tiendas en 30 centros comerciales. Pero esa es la venta al retail, vende un producto, puede ser ropa, ¿va? Donde vende la ropa y tiene un costo sobre la ropa. Entonces, por ejemplo, aquí empecemos, aquí ya como vimos adelante podemos ir más rápido. Ventas 10 millones de quetzales, eso es el 100% del rubro de resultados. Luego tenemos que el costo de producto nos cuesta 66 millones y medio, que es 65%, para darnos ese margen bruto que ya vieron que en las tres industrias lo estamos mencionando. 35% suena un poco bajo, yo diría pues pueden llegar, normalmente están entre un 50% los márgenes brutos en retail, pero lo estamos utilizando solo como ejemplo. Luego tenemos gastos de personal, ya lo hablamos, 1.200.000 que son sueldos de las personas, representa un 12%. Renta y servicios, lógicamente si estamos en un centro comercial, estamos pagando la renta local, estamos pagando mantenimiento, estamos pagando la luz, estamos pagando internet, estamos pagando, bueno, agua no sé si ya va incluida, pero también eso incluye, eso va dentro de estos servicios. Luego tenemos un 5% sobre ingresos de gastos de marketing, que aquí es $500,000 de quetzales. ¿Cómo? Si yo tengo tiendas, estoy haciendo social media, estoy poniendo vallas, estoy haciendo activaciones. Ese es mi presupuesto de marketing que estoy utilizando para atraer gente y que me compre. Si no hago marketing, básicamente solo voy a tener el cliente que me va a ver y va a pasar enfrente. Entonces, ¿cómo se ve ese porcentaje? Depende mucho de las industrias, pero sí uno puede ver desde industrias masivas. Como por ejemplo, entrevisté al CEO de PepsiCo, que pueden invertir probablemente un 3 a 5% sobre ingresos en marketing. Aquí estamos viendo un ejemplo de 5. Una empresa pequeña que debe darse a conocer puede que ese porcentaje vaya incluso a un 15 o 20%. Entonces, no hay una relación directa, ¿verdad? Entonces, un negocio nuevo tiene menos gastos, pero la mayor parte es para darse a conocer, ¿verdad? Luego tenemos aquí ya la utilidad operativa, que es lógicamente, ya restamos ingresos menos costo de producto, nos dio margen bruto. Le restamos los gastos fijos, que en este caso es gasto de personal, renta de servicios y marketing y otros, y nos da una utilidad operativa con un margen del 10%.
Luego tenemos gastos financieros, que son 200,000 quetzales. Eso es si estamos utilizando deuda, que aquí va a aparecer que tiene que tener deuda. Los impuestos, que nos da 300,000, que es un 3%. Si se dan cuenta aquí en estos ejemplos, solo para que se hagan una idea. En bancos fue el 6% sobre ingresos el impuesto. En desarrollo inmobiliario fue el 7%. Vamos a ver. En impuestos fue el 4%, perdón, y aquí está siendo un 3%. O sea, se paga menos impuestos porcentuales sobre ingresos en este ejemplo. Y así son las industrias. No siempre es similar el porcentaje sobre las ventas. Y una utilidad neta del 5%, que son $500,000 de quetzales. Los márgenes en retail deben de estar alrededor de 8%. Un margen neto del 8% en retail es un proyecto rentable y bien manejado. Si está abajo pueden haber muchas deficiencias y riesgo, y ya por arriba es fuera de la norma, pero un 8% para que ustedes tengan una idea. Vamos aquí ahorita al balance general. Otra vez pensemos en el balance general, en ese bolsón donde entra todo, como cualquier negocio. Vamos a asumir que el negocio es bastante nuevo y que no tiene utilidades retenidas para facilidad. Entonces aquí en el balance podemos ver que nuestro patrimonio es de 2,5 millones. Eso fue lo que los accionistas o el accionista aportó en un inicio, ya que el negocio no ha generado todavía utilidades retenidas. Y tiene pasivos de 5,5 millones. Que eso es básicamente, la mayoría viene de proveedores, créditos bancarios y otros pasivos. Entonces, la relación deuda-patrimonio es deuda 69% y patrimonio 31%. También hay un nivel de endeudamiento alto. Si se dan cuenta, en todas las industrias que hemos visto, está arriba del 50%. En bancos, en este ejemplo que vimos fue 75-25, pero en la realidad les digo es casi 90-10. En inmobiliario 80-20 y aquí estamos viendo 69-31. En esta industria no les puedo... La verdad que no estoy claro de cuál es la media de estos niveles de endeudamiento, pero lógicamente entre más nuevo sea el negocio, menos endeudamiento debe tener. Entre más años de experiencia, más endeudamiento puede tener porque ya los flujos son mejor proyectados. Entonces aquí, viendo los activos, empecemos. Inventarios, 4 millones, que representa el 50% de los activos. Cuentas inventarios, ¿qué es? Veamos el ejemplo de la ropa. Tengo 4 millones de ropa, o sea, pagué 4 millones o debo a mis proveedores 4 millones de ese inventario que tengo en mi bodega y en mis tiendas de ropa, ¿verdad? Eso quiere decir que si mi margen es 50%, estas las voy a vender en 8 millones de quetzales. Mis ventas van a ser de 8 millones, mi costo de 4 y mi margen va a ser de 50%, que es el que yo le digo que es más el normal en esta industria. Luego tenemos cuentas por cobrar de 1,5 millones de quetzales. ¿Qué quiere decir esas cuentas por cobrar? Vendí producto, pero lo vendí al crédito. Entonces en retail normalmente no funciona tan así. Porque llega alguien, te compra la ropa, te paga con tarjeta de crédito, pero ese cash te lo pagan al día siguiente el banco. Entonces normalmente es de contado. Pero ¿en qué caso sí puede tener uno cuentas por cobrar? Si yo, por ejemplo, le estoy vendiendo a otra tienda, o sea, mi cliente final no es el consumidor, sino yo le estoy vendiendo a otra tienda de ropa, pero a ellos les doy 30 días de crédito. Entonces les vendí 1,5 millones y no me han pagado, entonces aquí tengo la cuenta por cobrar, que la cual ya pasé por resultados. Luego tengo caja y bancos, 1 millón de quetzales. Y de ahí tengo activos fijos, 1,5 millones. ¿Qué puede ser activos fijos? La infraestructura del local, lo que le invertí en hacerlo, los sistemas, los baños, el diseño, todo el mobiliario, las computadoras, todo eso está en ese activo fijo de 1,5 millones de quetzales, lo cual nos da un total de activos de 8 millones. Entonces, solo para ver aquí en este ejemplo, si ustedes ven en inventarios, más o menos está el 50% de los activos. Sí tiene alto sus activos fijos, que es un 19%. Como les digo, en este ejemplo aparece cuentas por cobrar, pero si tú estás pensando en un retail de local, normalmente no tienen cuentas por cobrar porque sus ventas son al contado. Acuérdense que tarjeta de crédito es contado porque te pagan y el banco te desembolsa al día siguiente. Entonces es cash básicamente ahí.
Luego, en los pasivos tenemos proveedores 3 millones. Eso quiere decir que tenemos en inventario, por ejemplo, 4 millones, pero le debemos a nuestros proveedores de esos 4 millones o esos 3 millones de quetzales que todavía les tenemos que pagar porque nos están dando crédito 30, 60 o 90 días. Que pedir crédito a los proveedores es ideal para mejorar tu flujo de efectivo. Luego tenemos créditos bancarios de 2 millones, que esos 2 millones pudo haber sido que utilizamos el 1,5 millones, por ejemplo, para hacer la infraestructura de un par de locales, o realmente utilizamos ese crédito también para comprar más inventario, siempre es para el fondeo del crecimiento, si queremos ser más locales, si el negocio, recordemos que si el negocio cada vez está vendiendo más, cada vez necesitamos más inventario. Y la única forma de fondear más el inventario creciente es con las utilidades retenidas o con fondeo de banco externo, o al menos que el inversionista aporte más capital, pero no suele ser así. El inversionista aportó capital. Ya con ese capital tú vas moviendo, vas teniendo utilidades, con eso vas creciendo tu inventario que se va reinvirtiendo ahí, y si vas más rápido que eso necesitas ese crédito bancario para poder acelerar la compra de ese inventario. Y bueno, ahí estamos con el balance general. Voy a acelerar un poco por temas de tiempo. Flujo de efectivo, ya vimos el indirecto, 500,000. Incremento de inventarios, como incrementaron, se suponen que salió el efectivo, por eso es negativo. Incremento de cuentas por cobrar también. Incrementó quiere decir que no nos han pagado, por eso está en negativo. Incremento de proveedores es positivo porque ese es del lado del pasivo. Entonces nos están dando más crédito, no lo hemos pagado, no ha salido ese dinero, por eso es que está en positivo. Tenemos aquí el flujo operativo de menos 500,000. Compra de activos fijos que compramos computadoras durante este año, etcétera. Entonces, por eso aparece negativo 300,000. Recibimos este año de crédito bancario 1 millón de quetzales que lo utilizamos ya sea para inventario o infraestructura. Pago de deuda, tuvimos que amortizar capital de la deuda 400,000, que ya nos da el flujo de financiamiento de 600,000 y una variación neta de 200,000. Ese, como les dije, es pasarlo un poquito más rápido. Luego vamos a la agroindustria para terminar, ya que nos quedan pocos minutos, vamos directo al grano, ya que ya vimos los 3 ejemplos, es muy parecido. Ventas 20 millones de quetzales que representa el 100%, costo de producción es todo lo que nos costó producir todo ese inventario de lo que estemos vendiendo. Si son, por ejemplo, aguacates, es todo ese inventario de aguacates, todos los fertilizantes, mano de obra, etcétera, mano de obra directa con el producto que va relacionado a eso, se mete dentro del costo de producción. Y eso nos da un margen bruto del 40%, que son 8 millones. Gastos operativos, aquí vamos a poner en pantalla qué es lo que incluye, pero ahí ya estamos tomando en cuenta que son sueldos y todo ese tipo de gastos fijos. Costos financieros 2 millones, que son intereses que estamos pagando de la deuda que tenemos. La utilidad antes de impuestos, que es 2 millones. Aquí los impuestos están poniendo 600,000, que se puede ver que es un 3% sobre ingresos, que es tal vez el más bajo, al igual que retail, creo que nos apareció 3% sobre los ingresos. Y una utilidad neta de 1,400,000, ¿verdad? Que es un margen neto del 7%. En estas sí no les voy a dar mi opinión porque no sé cuánto es un margen neto razonable para la agroindustria. Lógicamente, pues lo buscan en ChatGPT o lo consultan y ya les va a decir ese indicador para tener una referencia de cuál es el margen neto para esta industria. En el balance general, el inventario, que es la cosecha. Entonces aquí tenemos que tenemos 10 millones en inventario, que esto es la cosecha que tenemos todavía por vender, que representa el 40% de los activos. Cuentas por cobrar, al ejemplo igual, es cosas que ya vendimos, ya es inventario que vendimos pero que no nos han pagado, ¿verdad? Entonces ya lo entregamos pero todavía le dimos crédito de 30 días, todavía está pendiente que no lo paguen. Tierra y activos biológicos también está dentro del activo, que representan 7 millones, que son 28%. Si ustedes ven aquí todo esto, luego ya viene caja, con 2 millones que representa un 8%. Ahorita vamos a revisar aquí para regresar. Nos da un total de activos de 25 millones, que eso representa el 100%.
Financiamiento agrícola es préstamo que tenemos para financiar todo ese inventario y toda esa cosecha, que son 12 millones, representa el 48%. Proveedores, 3 millones que todavía le debemos a personas o a empresas que nos han vendido, ya sea los agroquímicos o ciertos insumos para poder hacer esa cosecha. Total de pasivos 15 millones que suma el financiamiento agrícola y los proveedores para un patrimonio de 10 millones. Y aquí vemos la relación de endeudamiento donde deuda es 60% y capital es 40%, que eso es la forma en que se están financiando el 100% de los activos. ¿Cómo funciona la agroindustria? Depende de cada uno. Recuérdense que esta es una industria bien diferente. Hay cosechas, por ejemplo, hay ciertas, no quiero entrar a una específica, que puede ser que el cultivo que tarde hasta 7 años. Es un poco como el ejemplo del desarrollo inmobiliario, que no hay ingresos durante 7 años, sino solo se va cargando el balance todos esos gastos acumulados que se van haciendo hasta que esa cosecha se vende y ya se tira todo a resultados. Pero todo depende de qué producto de agrícola estamos hablando, porque todos tienen ciclos diferentes. Luego, por último, ya para terminar, lo aceleré un poco porque se nos fue el tiempo, pero yo creo que con la experiencia que agarraron de las 3 primeras industrias ya entendieron esta mucho más fácil. Tenemos la utilidad neta que nos dio 1.400.000. Tenemos la inversión en la cosecha. ¿Por qué negativo? Porque es dinero que salió. Incremento de cuentas por cobrar es lo que yo dije. Incrementa algo que no nos han pagado. Por eso aparece negativo. Aquí nos aparece flujo operativo negativo. Compra de activos agrícolas. Compramos, salió ese dinero. Por eso es negativo 1,5 millones. Flujo de inversión, ahí, ¿qué puede ser el flujo de inversión? Pueden ser activos fijos, pueden ser maquinaria, puede ser también infraestructura que estamos utilizando para nuestras instalaciones. Recibimos 6 millones de quetzales de financiamiento y aquí en el balance nos aparecen 12 millones. Eso quiere decir que el año anterior ya traíamos 6 millones, asumiendo que no amortizamos nada de capital, y con estos 6 adicionales ya en el balance nos aparecen 12. Pago de intereses 900,000 en el flujo efectivo, donde un flujo financiero de 5,100,000 positivo. ¿Por qué? Porque tuvimos ese ingreso de los 6 millones del financiamiento y de esos 6,900,000 salieron para pagar intereses, que nos netea 5,1 millones y la variación de neta caja de 2 millones negativos. Bueno, ahí tal vez aceleré un poco el paso en lo último, pero yo creo que si ustedes se van dando cuenta, esta masterclass es cómo las industrias, estados financieros son muy parecidos en relación, si uno lo ve, adaptándolo a que hay ciertas diferencias. Por ejemplo, vimos que en el sistema financiero el tema de intereses y fondeo es algo bien diversificado al 99% de las otras industrias. En retail estás vendiendo una camisa y tenés un costo de venta de esa camisa. Luego en desarrollo de inmobiliario tenés la venta de un apartamento y tenés un costo de cómo construir ese apartamento que incluye la proporción del terreno. Y aquí en agroindustria, que es la cosecha, es como tenemos mucha mano de obra, tenemos agroquímicos, tenemos el agua, fertilizantes, la renta de la tierra, si es que la estamos alquilando para cultivar, y los ingresos se pueden vender después. Pero yo creo que esta masterclass te da una idea que, aunque se te haya hecho complicada, que veas que en menos de una hora vimos las finanzas de 4 industrias, cómo funcionan con márgenes similares, para que te hagas una idea de cómo puedes hacerlo esto con tu negocio. Espero que te haya servido y así ya vamos para la próxima masterclass en unos meses, y nos vemos en el próximo episodio de Money Coach. Y hasta aquí llegó el entreno de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio de Money Coach, tu podcast para que encontremos la libertad financiera, hacer dinero y que tengas el mindset del 1%. No olvides compartir este episodio con personas que quieran vivir en abundancia y crear riqueza. Suscríbete hoy a YouTube, Spotify o en tu aplicación favorita de podcast y activa la campanita para que te avise cuando tengamos un episodio nuevo. Sígueme en todas mis redes sociales como @AdrianLemke
o visita la página web adrianlemke.com. Hasta el próximo episodio.